Hay una vieja leyenda local que dice que King Kong murió en Mar del Plata. Aquel famoso muñeco animatrónico, protagonista de la película de 1976, pudo haber terminado sus días en la ciudad. Hasta hace muy poco, solo se sabía que en el incipiente invierno de 1979, el famoso rey de los simios había desaparecido. Durante años se dijo que aquel gorila gigante de 17 metros de altura y más de 6 toneladas quedó abandonado en Mar del Plata y había sido embargado por la justicia. Este informe no solo revelará la verdad sobre aquella leyenda, sino también la historia de este monumental gorila animatrónico que nació en Hollywood y que murió en Mar del Plata. Son muchos los relatos de residentes de la ciudad que cuentan haber visto durante varios meses al gran gorila animatrónico abandonado en el predio ubicado en Avenida Luro, entre España y Jujuy, donde alguna vez funcionó el recordado Estadio Bristol, soportando a la intemperie las inclemencias del tiempo en aquel recordado invierno de 1979. Una mañana muy fría de otoño del año 1979, calculo que debe haber sido entre los meses de marzo, abril de ese año, mientras transitaba por Avenida Luro a pie. Recuerdo perfectamente haber visto la cabeza de King Kong, que se observaba de manera intermitente porque estaba tapada por una gran lona que se movía con el viento, y en uno de esos vaivenes el rostro de Kong quedó al descubierto. Y recuerdo perfectamente, a pesar de tener por entonces 15 años, pensar: mirá dónde vino a quedar este famoso muñeco, porque lo que hay que recordar es que ese animatronic utilizado en la remake de 1976, hecha por Dino De Laurentiis, fue un muñeco de fama internacional, conocido a lo ancho y a lo largo de todo el planeta. Y verlo ahí tirado a un costado en el predio del ya demolido por entonces Estadio Bristol me llamó profundamente la atención. Mirá dónde vino a quedar King Kong. Pero un buen día, el enorme King Kong desapareció de la ciudad. Comenzaron a tejerse varias teorías, de las cuales se desprende la que muchos aseguraron como oficial. Se decía que la enorme estructura hecha de acero inoxidable, crines de caballo, caucho y plástico había quedado abandonada en un terreno baldío en cercanías a la cárcel de Batán, y que la gente del lugar lo fue desarmando para aprovechar los materiales que la componían. El gorila más famoso del cine, utilizado para la película de 1976, King Kong, el rey de la isla Calavera, protagonizada por Jessica Lange y Jeff Bridges. ¿Se estaba pudriendo en un baldío en las afueras de la ciudad? Si bien la creencia popular había oficializado esta historia, también se elaboraron otras conjeturas bastante menos verosímiles. Por ejemplo, que estaba girando por el interior del país en un pequeño circo que lo había adquirido, que estaba deteriorándose en la ciudad de los Niños, en La Plata, que estaba arrumbado en un playón en Villa Devoto, y la más descabellada de todas,
que lo había comprado un farmacéutico de la ciudad de Mar del Plata y a modo de publicidad lo tenía sentado delante de su farmacia en las cercanías de la Asilo Unzué. Lo cierto es que el destino de King Kong sería el mismo tanto en la ficción como en la vida real. Pero para ordenar un poco esta historia y saber cómo llega King Kong a la Argentina y específicamente a Mar del Plata, tenemos que hablar del productor ítalo-americano Dino De Laurentiis, que allá por 1976 decide invertir cerca de $3 millones en la construcción de 2 brazos robóticos y del simio animatrónico más grande hecho en la historia cinematográfica, con 17 metros de altura y más de 6 toneladas de peso, convirtiéndose en una de las bestias más aterradoras de la historia del cine. Pero en agosto de 1978 comenzó a circular la noticia que aquel enorme simio, protagonista de la película, llegaría a la Argentina. El mismísimo King Kong vendría a nuestro país. Luego se supo que el espectáculo sería en la ciudad de Buenos Aires, más específicamente en Plaza Italia, donde se encontraba la Sociedad Rural. Durante los días sucesivos continuaron con promociones y publicidad sobre la presentación en vivo de King Kong, al cual se lo anunciaba como una verdadera obra maestra de la cibernética. El domingo 3 de septiembre de 1978 aparece en el diario La Nación la confirmación definitiva que decía: el gigantesco King Kong viaja a Buenos Aires. Finalmente, el jueves 7 de septiembre desembarcó en el puerto de Buenos Aires y 2 días después sería trasladado al predio de Palermo en la Sociedad Rural. Y hasta debieron cambiar el sentido de mano de la avenida Santa Fe para poder trasladarlo con más facilidad. Luego de 2 semanas de preparativos, el show comenzó. Y a esta altura del relato uno se podría imaginar que el show dejó a todos deslumbrados y maravillados. Pero no fue así. No logró colmar las expectativas que habían generado toda la previa publicitaria del espectáculo, donde se mostraba a un gorila mucho más real que gesticulaba y se movía de manera mucho más natural. En realidad, lo que no se dijo es que el King Kong que aparece en casi toda la película y también en las publicidades era una persona especialista en efectos visuales y que el enorme muñeco animatrónico de 17 metros solo aparecía 30 segundos en la película en un plano general en el cual el rey simio desata un caos durante su presentación. Obviamente, este robot gigante tenía movimientos mucho más básicos, lo que generó la dura crítica de los espectadores que salían decepcionados, no solo por el gorila, sino también por el show mediocre, donde payasos, malabaristas y hasta el locutor anticipaban durante todo el tiempo la llegada de King Kong, el cual solo aparecía durante los últimos 15 minutos. Era un show corto y caro, que terminó siendo un fracaso. Pero de todas maneras duró hasta enero de 1979. Y es allí cuando los empresarios deciden trasladar el show y al enorme King Kong a Mar del Plata, donde apostaban recuperar el dinero invertido. Además, semejante atracción no tendría ningún tipo de competencia con el resto de las obras y espectáculos de la temporada de verano en La Feliz. O al menos eso era lo que pensaban estos empresarios. La empresaria responsable de traer a King Kong a la República Argentina, aquella que había firmado contrato con la empresa de Dino De Laurentiis y que era, digamos, de alguna manera la madre de Kong durante su paso por nuestro país, estuvo en total desacuerdo en trasladar el animatronic a la ciudad de Mar del Plata, fundamentalmente por 2 motivos. El primero
era porque Kong había sido exhibido en la sociedad rural y por lo tanto las personas que lo habían visto en Buenos Aires no iban a pagar una segunda entrada para volver a verlo en Mar del Plata. Y el segundo motivo era el temor que ella tenía de que el animatronic se estropeara de tanto desarmarlo y armarlo y transportarlo de un lugar a otro. Hay que tener en cuenta que este muñeco valía casi $2 millones y que ante cualquier inconveniente ella era la única que tenía que rendir cuentas ante Dino De Laurentiis. Lo que sucedió es que sus socios desoyeron el mandato de Becky y lo cargaron en unos camiones y lo trajeron o lo llevaron a la ciudad de Mar del Plata, a cuya ciudad llegó a principios del mes de febrero. Y tal como la señora Pérez Pichón lo había vaticinado, el espectáculo de Kong en Mar del Plata resultó ser un fracaso total. El debut de Kong en Mar del Plata fue el 1 de febrero, un show que empezaba tarde, teniendo en cuenta que las obras teatrales y espectáculos comenzaban a mediados de diciembre. El lugar elegido fue el predio donde había funcionado el ex Estadio Bristol, el palacio de box donde alguna vez supo brillar el boxeo local, nacional y hasta internacional, el cual había sido demolido y donde en la actualidad hay un estacionamiento de vehículos. En el predio tuvieron que hacer un enorme foso e improvisar una especie de anfiteatro para que el rey pudiera entrar parado, mientras que una carpa aeroestructural cubría el sector del escenario y del público. El espectáculo duró durante todo el mes de febrero, pero continuó siendo un fracaso. Además de ser el mismo espectáculo que el de Buenos Aires, la entrada era más cara, y mucha gente que estaba vacacionando en La Feliz ya había visto el espectáculo en la rural. Obviamente el fracaso fue tan grande como el mismo King Kong. Al término de la temporada se desmontó la carpa y las sillas y el viejo monarca quedó a la intemperie, apenas tapado por una lona que le cubría la cabeza. Allí estuvo de pie, soportando los primeros fríos costeros de un invierno que anunciaba su llegada. Pero la incómoda estadía del gorila hollywoodense en Mar del Plata no había terminado. Para el mes de abril anuncian una noticia que sorprendió a la ciudad. King Kong estaba listo para su remate. El gran rey sería rematado por la justicia y el martillero público designado para tal efecto anunció que la subasta se realizaría a fines de ese mes. Mientras tanto, el gran simio seguía ubicado en el lugar donde lo habían colocado a principios de febrero, esperando la sentencia. El negocio no funcionó, se habían librado una serie de pagarés a determinados proveedores, especialmente a la persona que había puesto la gran carpa, y ante el fracaso empresarial, sabiendo que ellos no eran responsables del muñeco, se retiraron de la escena, se fueron literalmente, dejando no solo el muñeco abandonado, sino también varias responsabilidades impagas. Por ese motivo intervino la justicia a raíz de una denuncia hecha por un señor que había recibido 2 pagarés por cerca de 10 millones de pesos de la época, y el mono estuvo a punto de ser rematado. Los empresarios tutores de Kong ya no estaban en Mar del Plata. Mientras tanto, el remate del muñeco, ahora huérfano, ya tenía fecha. Sería el 29 de abril. Pero 3 días antes, el remate inesperadamente se suspendió. El destino de Kong nuevamente daba un giro inesperado. Y volvemos al comienzo de esta historia. Un buen día, el enorme King Kong desapareció de la ciudad.
y nacía la leyenda urbana que el gran rey de los simios había muerto en Mar del Plata. ¿Había terminado realmente en un baldío a las afueras de Batán? Acá está la respuesta. La productora que había traído a King Kong a la Argentina se llamaba International Transax Sociedad Anónima y su presidente era la señora Becky Simone Pérez y Pichón. Pero como el traslado del enorme muñeco hasta nuestro país era muy costoso, debió asociarse a unos empresarios de los medios argentinos para compartir los costos del traslado y por ende las ganancias del show. Y cuando sus socios le dijeron de llevar el espectáculo a Mar del Plata, ella se negó rotundamente, alegando que sería un fracaso. Sin embargo, estos empresarios llevaron de todas maneras el gorila a Mar del Plata sin que su máxima responsable lo supiera. Lo que sucede es que estas noticias llegaron a oídos de la señora Becky Simón Pérez Pichón, que inmediatamente viajó desde Europa a la República Argentina y de alguna manera rescató al mono de ese destino ignominioso que parece que tenía fijado, ¿no? Raudamente viajó a la ciudad costera, pagó todas las deudas que sus socios habían dejado y a la madrugada siguiente, antes que amanezca, el rey de los simios iba de regreso a Buenos Aires. Es por esto que nadie vio la partida de King Kong de Mar del Plata. Y como suele decirse, de la noche a la mañana, el enorme gorila no estaba más. Estuvo durante un tiempo, efectivamente, en un playón en Villa Devoto y en julio de 1979 sería enviado a Play Center, un parque de diversiones en San Pablo, Brasil, para terminar su periplo a comienzos de los 80 en Carolina del Norte, Estados Unidos, en un depósito de los estudios del productor Dino De Laurentiis. Aquella leyenda urbana que decía que King Kong murió en Mar del Plata no es cierta. Esto es importante para terminar de desbaratar esa versión que todavía sigue siendo presente, parece estar bastante presente y fluida, y es que Kong murió en Mar del Plata, murió en Argentina. Eso es, repito, totalmente mentira. Terminó siendo una fantasía local, que durante muchos años se propagó por la ciudad y el resto del país. Acá en Argentina, la señora Pérez Pichón salvó a King Kong de, entre comillas, morir desguazado a las afueras de la ciudad de Mar del Plata. Pero sin duda Mar del Plata siempre estará asociada a la historia de King Kong. King Kong murió en Estados Unidos. Se pudrió en los depósitos de Dino De Laurentiis en Carolina del Norte. Y seguramente muchos de los interesados en el paradero del gran simio continúan afirmando que King Kong murió en Mar del Plata. Después de todo, las leyendas son muchísimo más interesantes que la mismísima realidad.